¿Te ha pasado que cuando estás haciendo una presentación de ventas vas embalado o embalada, vas muy bien, hay conexión emocional, ves los ojos del cliente brillar y cuando ya estás a punto de cerrar una venta, ¡zas!, aparece una objeción y tú dices, bendita objeción, ¿por qué aparece ahora? Bueno, prepárate porque vamos a hablar un poco de cómo manejar objeciones en este episodio número 25. Bienvenidos al podcast radio de Emerson Ramírez. Motivación, coaching, crecimiento personal y acción en la red. Hola supervendedores campeones, ¿cómo están? Aquí de nuevo, retomando los audios, los podcasts y haciendo alianza con gente maravillosa para poder llevarles contenido de primera a todos ustedes. Este es el episodio número 25 que puedes disfrutar a través de nuestra plataforma en Spreaker. Señores, tenemos una invitada especial. Hoy vamos a estar tocando un tema maravilloso, pero antes te pido 3 cositas. 1, que tengas toda tu atención en este episodio porque es de gran valor para tu proceso de venta. Número 2, si no has disfrutado los episodios anteriores, ve y disfruta estos episodios que están sencillamente espectacular. Y número 3, si conoces a alguien que quiera participar en nuestro canal de Telegram llamado Supervendedores Campeones, bienvenidos todos. Vamos a hacer crecer esta comunidad y vamos a seguir compartiendo material de mucho valor para cada uno de ustedes. Bueno, es momento de presentar el tema de este episodio. El tema de hoy en Podcast Radio. Hoy tuve el inmenso placer de tomarme un café rico, sabroso, con una conversación estupenda con una gran profesional. Estuve conversando con Ana María Guevara, venezolana, capacitadora en el área de ventas y especialista en el área de ventas y servicio al cliente. Hoy con Ana María vamos a hablar un poco sobre cómo manejar objeciones en procesos de venta. Para la oreja, conéctate que esto comienza justamente ahora. Escuchas Podcast Radio de Emerson Ramírez. Quiero comentarles que gracias a la ALAVEPRO, la Asociación Latinoamericana de Vendedores Profesionales, asociación a la que tengo el honor de pertenecer como miembro senior honorario, hemos podido entrar en contacto con esta maravillosa persona, Ana María Guevara, gran amiga, pero esta vez la entrevisto no solamente como amiga, sino también como una gran profesional en la capacitación en ventas. A continuación, la conversación que sostuvimos esta mañana, café de por medio, para hablar de objeciones de venta. Bueno, yo hoy tengo un inmenso placer, el placer de hablar con una gran colega que ahora es parte de la familia de ALAVEPRO, de la Asociación Latinoamericana de Vendedores Profesionales, y ella es Ana María Guevara, profesional, capacitadora en el área de ventas, en el área de servicio a clientes, que además ayuda a varias franquicias a organizar eventos de alta calidad con diferentes speakers, y para mí es un honor tener acá en el podcast hoy a mi buena amiga Ana María Guevara. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Emerson, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu podcast. Así que bueno, vamos a conversar sabroso de lo que nos gusta a ambos, que es el maravilloso mundo de las ventas. Así es, vamos a conversar sabroso, usted misma lo dijo, y vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, pero me encantaría saber tu óptica relacionada a este tema. El tema es todo lo relacionado con las objeciones, esas benditas objeciones que cuando estamos vendiendo el cliente las coloca ya cuando uno cree que está llegando al cierre de la venta, pues los clientes presentan algunas objeciones. Algunos vendedores les encanta, algunos las odian, algunos les incomoda, pero vamos a empezar a aterrizar ciertos conceptos para que todos los que nos están escuchando puedan entender un poquitito más a qué le llamamos objeciones dentro de la venta. Para Ana María Guevara, ¿qué podemos entender como objeciones? Bueno, normalmente cuando yo doy talleres de manejo de objeciones, le pregunto a los participantes que están allí, ¿qué son las objeciones, no? Normalmente ellos responden que son una excusa, un obstáculo, una negación, y entonces vamos buscando en el fondo, a ver qué realmente es una objeción. Y al final, algunos, gracias a Dios, dicen, no, pero si una objeción es una oportunidad. Entonces, cuando tú empiezas a ver la objeción como una oportunidad, eso lo que te va a ayudar es a cambiar un chip interno que tú tienes dentro de tu mente. Es decir, si tú ves las objeciones como un obstáculo, una negativa, una excusa, un rechazo, etcétera, ¿cómo te sientes cuando tú escuchas eso?
Normalmente uno se siente triste, se siente molesto, se siente frustrado, pero uno está enfrente del cliente con una sonrisa. Entonces Así hay una es. incoherencia total con respecto a eso. Entonces, cuando yo los invito a cambiar el chip de que una objeción es una oportunidad, entonces yo pregunto, ¿cómo te sientes cuando ves una oportunidad enfrente? Entonces las personas me dicen, me siento contento, me siento alegre, me siento motivado, y por fuera estás también contento y motivado. Entonces hay una coherencia mayor. Al enfrentar la objeción, si tú metes en tu chip que la objeción es igual a una oportunidad, la vas a poder manejar de una mejor manera que si sigues pensando que la objeción es un rechazo, un obstáculo, una negación. Estoy de acuerdo, porque el mindset es algo muy importante en este proceso de venta. Lo que tú metes en tu mente va a reflejar el cómo te comportas. Yo tengo un gran amigo mexicano, te voy a contar esta anécdota. Tengo un gran amigo mexicano que él trabajaba consiguiendo familias para meterlas en un resort en Cancún para venderle tiempo compartido. Entonces, cuando él se paraba al frente de una familia y le decía, ¿sabes qué? Te estamos invitando a una presentación de ventas acá en el hotel que tenemos acá al frente y lo vas a pasar chido y te vas a tomar y tal. Normalmente la gente le decía que no. Pero si había alguien que le dije, que de una le decía, listo, sí, vamos, él decía, no, 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 un momento, un momento. No, dime no para ponerme intenso. Decían, es que yo no puedo vender si no hay una objeción, decía el tipo. Y tiene razón, porque para mí, si me pregunta a mí, para mí la objeción, además de una oportunidad que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que yo leo es que el cliente mentalmente ya compró. Ya él compró, porque si no, no te ponía, no te pone la objeción. Él ya mentalmente compró. Lo que necesita es resolver algo para que ya en lo físico lo compre. Quiero decir, cuando él dice, oye, necesito consultarlo con mi esposa, ¿eso qué quiere decir? Que él ya lo compró, que él necesita ahora que lo compre la esposa para poder tomar la decisión. Cuando dice, oye, necesito consultarlo con la almohada, es porque, oye, ya yo tomé la decisión, pero necesito resolver algo porque yo mentalmente ya decidí. Ahora, cuando el cliente te va a decir que no, pues te dice que no de una y se acabó, ahí no hay objeciones. Y si ustedes se dan cuenta, cuando no hay objeciones, nosotros como vendedores las pedimos a grito. Cuando yo te digo, bueno, Ana María, ¿vas a comprar el producto? No, pero ven acá y hay algún problema y te pasa algo. Entonces yo empiezo como a jalar una objeción para poder amarrarla a mi proceso de venta, para poder solucionarte algo. Pero fíjate que cuando me diste la respuesta, me estás diciendo algo muy interesante. Cuando le pregunto a mis alumnos qué es una objeción, te dicen, bueno, es un obstáculo, es una dificultad, es esto, es aquello. ¿Existen tipos de objeciones? Y si es así, ¿cuántos tipos hay? Sí, bueno, primero que nada, antes de hablar de los tipos de objeciones, me gustaría conversar acerca de que hay objeciones falsas y objeciones verdaderas. Y Bien. esa es una distinción que tenemos que hacer, porque las objeciones falsas es como una cortina de humo, o sea, no es la verdadera razón por la cual el cliente no te está comprando. Y es nuestra labor como vendedores poder descubrir cuál es esa verdadera razón y es poder llegar a la objeción verdadera. Porque en el momento en que podamos llegar a la objeción verdadera es que podemos encontrar, valga la redundancia, esa verdadera razón. Y para poder llegar ahí, yo invito a la gente a que le pregunten al cliente, dependiendo del tipo de objeción, entonces hagan las preguntas respectivas para ver si esa objeción definitivamente es falsa o es verdadera. Después, cuando hablamos de tipos de objeciones, obviamente hay objeción al producto, hay objeción a la empresa que se está comercializando, hay objeción a incluso al vendedor. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar un inventario, es lo que yo recomiendo, de objeciones típicas, de tal forma que podamos tener las maneras y documentarlas de cómo manejar cada objeción con cada uno de los clientes. Me gusta eso porque además ese enfoque de entender que hay objeciones que van por el lado más hacia la empresa o la objeción que va más hacia el lado del producto e incluso hacia el vendedor, porque a veces yo digo, bueno, yo sí quiero ese producto, pero no se lo quiero comprar a él porque me cae pesado, porque me atendió mal X. Entonces, me gusta eso. Ahora bien, pareciera, esto es estoy yo generalizando, pareciera que los vendedores, cualquier cosa que diga el cliente,
automáticamente ellos dicen, es que puso una objeción. Entonces yo no vendí porque tuvo una objeción. Y yo a veces me doy cuenta cuando he logrado hacer, en algunos casos hago sombras, me siento al lado del vendedor o voy con el vendedor a una visita, me quedo callado y veo todo el proceso. Me doy cuenta que a veces ni siquiera es una objeción, que a veces el cliente está haciendo una consulta simplemente porque le falta información o qué sé yo. ¿Cuándo como vendedores podemos identificar cuando es una simple consulta por parte del cliente o cuando es una verdadera objeción? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo la puedo visualizar ahí? Bueno, yo digo que en el momento que ya el cliente esté decidido a comprar, ya no va a poner más objeciones, como bien lo dices, pero definitivamente una objeción para mí es una mina de información nueva. El cliente necesita aclarar ciertas cosas que no le quedó claro en el proceso que vino a desempeñar. Entonces puede ser que te pida información acerca de algo en específico que no tuvo claro, o que simplemente ponga una objeción y diga, mira, ya va, tengo que pensarlo. O no, mira, ya va, tengo que consultarlo. O mira, ya va, esto no es prioritario. Entonces, para cada una de ellas, como ya dije antes, debemos tener, desde mi punto de vista, un inventario de preguntas que hacerle al cliente para poder entender si esa objeción es falsa o verdadera y poder después argumentar. Pero esa distinción es muy importante. Si el cliente me está pidiendo información o el cliente me está haciendo una objeción. Y yo lo que invito también a los vendedores a que no sean unos vendedores de excusas, sino que sean realmente unos verdaderos asesores con los clientes. Y es normal, como dices tú, que los clientes van a hacer objeciones. A mí me pasó una vez cuando vendía en banca privada que había un producto que a mí me encantaba, que era un producto de inversiones alternativas. Y yo se lo presento a un muchacho que es judío y a mí me encantaba ese producto. Y después que yo le presento el producto, el mismo tipo cerró, me dijo, bueno, ¿dónde firmo? Y en mi interior, es la única vez que me ha pasado, ojo, en mi interior yo dije, ¿y no me vas a hacer ninguna objeción? No, el cliente le gustó tanto la presentación, le gustó tanto el producto, que dijo, ya está, vamos a hacerlo, ¿dónde firmo? Sí. Pero no, eso no es lo normal, pues. Y te pasó lo que le pasa a los vendedores. Los vendedores piden a grito las objeciones, aunque no lo hagan conscientemente. ¿Sí? Porque yo creo que para poder hacer una venta, tú tienes que amarrar tu venta a una objeción. ¿Por qué? Porque amarrar la venta a una objeción es presentar una solución. Si tú no presentas una solución, te cuesta cerrar, porque no le estás solucionando nada al cliente, por lo tanto no estás generando valor, por lo tanto al cliente no le interesa. Salvo que tu presentación haya sido, como la hiciste tú, muy buena, con mucho valor, con mucha determinación. Cuando digo mucho valor es que le generas percepción de valor al cliente y el cliente dice, nada, esta es, pum, y cierro. Sí, pero cuando no hay, cuando ahí se traba algo en ese proceso de venta, el vendedor mismo empieza a pedir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué te hace frenar? ¿Y por qué no tomas la decisión? Por todas esas preguntas, lo que le estás diciendo al cliente es, por favor, dame una objeción para yo poder solucionártela, generar valor y cerrar la venta, que es lo importante. Ahora bien, estoy haciendo una línea de ventas. Estoy con mi cliente, estoy conversando con él y yo voy súper bien, voy embalado, hay empatía, hay una buena presentación, el tipo como que le brillan los ojos viendo el producto y cuando ya yo creo que voy a cerrar, ¡pum!, aparece la objeción. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer cuando el cliente, ¡pum!, pone la objeción? Bueno, lo primero que yo hago es, puede ser que yo repita la objeción. El cliente me dice, la parafraseo. El cliente me dice, eso está muy caro. Y yo le contesto, ¿le parece caro? Parafrasear en forma de pregunta. Sí, y me quedo callada, porque el primero que habla pierde. Entonces, eso me da chance a mí de esperar que él me responda y basado en eso, entonces yo tengo mi batería de preguntas. Digo, caro, ¿con respecto a qué? ¿Qué otros presupuestos has visto? Un poco para entender si esa objeción es falsa o esa objeción es verdadera. Okay. Lo otro, no achicopalarme, no sé si esa es la palabra, porque sé que nos escuchan de muchos lugares en Latinoamérica, pero... No, se entiende perfectamente en cualquier lugar donde tú vayas, achicopelarse. No achicopalarme con ese frenazo, porque es como que tú vienes por una autopista a 100 kilómetros por hora y de repente tú tuviste que reducir a 10.
Entonces, simplemente en ese momento, reduces, baja el ritmo del cliente, pero tú tienes que ser lo suficientemente creativo y estratega para poder avanzar y volver a ir a la velocidad de los 100 kilómetros por hora. Sabes que a mí me pasa lo contrario. No sé si eso lo internalicé hace mucho tiempo, porque yo me convertí en un muy buen vendedor de una forma muy empírica. Yo vendía y vendía y vendía, y yo no sabía qué estaba haciendo bien, ni qué estaba haciendo mal, ni cómo lo hacía. Lo cierto es que yo vendía. Sí, cuando yo vivía en Mérida, yo estudiaba en la universidad, yo trabajaba en una empresa de turismo, y llegó un momento en que yo vendí, al punto que me dieron una oficina solamente para mí en el aeropuerto. Y yo vendía mucho, me encantaba, pero hasta que llegó un momento y dije, ya, déjame entender qué estoy haciendo. Pero después yo le empecé a tener como miedo a las objeciones. Es como un ciclo, pero en ese proceso de madurez como profesional en venta, a mí me pasa lo contrario. Cuando a mí me ponen una objeción, yo digo, ay, papá, aquí va el acelerador. Yo no me freno. Digo, ay, ahora manejo yo. Ahora agárrese, hermano, porque ahora domino yo el proceso. Porque tú acabas de darme un ancla del cual yo me voy a agarrar para poder cerrar esta venta. Te fregaste, me pusiste una objeción, te fregaste y yo me voy por ahí. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Que esto me sirvió mucho a mí, ¿ok? Dos programaciones mentales que para mí son importantes. Número uno, nunca jamás en la vida se discute una objeción. Ni se discute, ni se pelea, ni se le pone, ¿cómo se llama? Se le hace una contraparte, porque si no terminas discutiendo con el cliente. Y siempre cuando tú discutes o compites con el cliente, aunque ganes, pierdes. ¿Okay? Entonces, nunca uno discute una objeción. El cliente, muchas veces, no todos, pero muchas veces el cliente pone una objeción precisamente para terminar la conversación y chao. Me liberé de esta vendedora, me liberé de este vendedor fastidioso. ¿Sí? Pero cuando me pone una decisión, la segunda recomendación que te hago es mételo en tu ADN, mételo en tu corazón, en tu sangre, en tu mente y fortalece este músculo emocional. Cada vez que te pongan una objeción, lo primerito que debe salir de tu boca, lo primerito es una frase de conexión emocional con el cliente. Lo primerito, eso tenlo como código. Ay, es que a mí me parece caro. Perfecto, le entiendo perfectamente. Yo no le estoy diciendo que sí es caro, solamente que lo estoy entendiendo. Ay, pero es que yo tengo que consultarlo con mi esposa. Buenísimo, yo creo que todo lo que se consulta con las esposas es maravilloso. Las esposas siempre dan buenas recomendaciones, porque el cliente el cliente está esperando que tú le pongas resistencia para poner una resistencia más grande y terminar el proceso. ¿Sí? No todos los vendedores, no todos los compradores, pero generalmente es así. Entonces, lo primero, frase de conexión. ¡Pam! Te conectas y empiezas a hacer preguntas. Buenísimo, estoy de acuerdo con usted. Bueno, yo en su lugar quizás me sentiría igual, pero cuénteme algo. Y empiezo a hacer esa batería de preguntas de las cuales tú has venido hablando, Ana María, que me permite, tú sabes, escudriñar un poquitito. Yo siempre que explico esta parte, digo que esto se parece mucho a Shrek. Tuviste Shrek 1, ¿cierto? Cuando No. tú ves Shrek 1 cuando veas Shrek, Burro y Shrek van hablando en un momento donde Shrek está muy molesto y en algún momento sale una frase que se vuelve icónica y él dice, los ogros somos como la cebolla. Y entonces Burro le dice, pero ¿cómo así? Dice, hay muchas capas para poder llegar a nuestro corazón. Y así son las objeciones, hay muchas capas, porque realmente la objeción, la que tú llamas la objeción real, esa que realmente le impide a él tomar la decisión, está guardada detrás de varias capas. Y él las pone allí para no ser indecente contigo, para no ser agresivo, para no ser descortés. Entonces, muy importante que primero te conectes emocionalmente con él, lo entiendas empáticamente y después vayas con tus preguntas, tu batería de preguntas y entender, como dijiste, en tu mente que esto es una gran oportunidad para poder ser efectivo. Ana María, ¿existe alguna técnica que tú recomiendes para manejar la objeción, además de todo lo que me has comentado? Básicamente, para mí, la manera de manejar la objeción es lo que ya les he comentado anteriormente, es cambiar el chip de que objeción no es rechazo, sino que objeción es una oportunidad, poder entender cuál es la objeción verdadera y la manera de entenderla es simplemente haciéndole preguntas al cliente, pero previamente, como bien lo dices tú, creando esa conexión emocional con el cliente, creando ese vínculo con él y no iniciando una pelea que tú, que yo, porque eso no nos va a llevar a ningún lado.
Y en el momento en que tú haces eso, va a ser mucho más fácil poder dar esa solución que ese cliente realmente está esperando de ti, porque lo que él quiere es que le solucione el planteamiento que él viene a traer. Bien, ahora armemos entre tú y yo, para todos los que nos están escuchando, estos supervendedores campeones que nos están escuchando, ¿cuál sería más o menos el proceso? ¿Cuál sería el ABC? El paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál sería paso 1 para manejar esa objeción? Sí, el paso 1 es ser primeramente empático con el cliente y poder crear esa conexión emocional. Bien. Resumiendo, el paso 2 sería averiguar si esa objeción es falsa o verdadera, haciendo preguntas. Y el paso 3 es haciendo un cierre de prueba para ver si ya el cliente está listo para comprar, para luego hacer el cierre definitivo. Esto es un resumen, muy resumido, resumen sí. de lo que serían los 8 pasos que yo normalmente enseño. Una recomendación a esos 3 maravillosos pasos que nos has dicho. 1, el que tú me dices es conexión emocional. Número 2, descubrir si la objeción es real o no es real a través de preguntas. Y la tercera es, una vez que tú las descubres, bueno, hacer un pequeño cierre, un precierre, para ver si el cliente está ya listo para tomar la decisión o debes manejar alguna objeción adicional. Me parece bien. ¿Qué recomiendo yo? Cuando vayas a hacer ese cierre, adicional a lo que dice Ana María, pon sobre la mesa algo muy importante, pon un compromiso de tu parte. ¿Sí? Bueno, yo hago esto y así comprometes a tu contraparte. Bueno, haga usted aquello. ¿Ok? Hagamos esto. Basado en lo que usted me está conversando, yo estoy de acuerdo con que, no sé, de pronto las cuotas le quedan muy altas, tal. Hagamos algo. Yo voy a hablar con mi supervisor para mejorarle las cuotas y que le queden un poquitito más bajas. Yo puse una solución. Ahora yo sobre esa solución, yo tengo que hacer un call to action, un llamado a la acción para que él acepte mi solución. Si no, simplemente se queda en simples propuestas o simples conversaciones. Todo lo que yo ponga en la mesa de solución a la objeción, tengo que medirlo a través de un llamado de acción, muy determinante, obviamente, sin que sea agresivo, no me confundan, para que la persona haga algo luego de que yo se lo plantee. Antes de despedirnos, Ana María, y por último, ¿cómo yo puedo saber como vendedor, cómo puedo saber si manejé o no manejé bien esa objeción? Bueno, yo básicamente es como tú terminas esa reunión. O sea, si tú terminaste la reunión tranquila, en paz, contenta, es que hiciste un buen manejo de las objeciones. Y si el cliente te cerró, aún más, por supuesto. ¿Ok? Pero si el cliente no cerró en ese momento, eso no significa que no vaya a cerrar. Si no cerró en ese momento, eso significa que viene un próximo encuentro o una próxima comunicación donde igualmente vas a dar lo mejor posible para terminar de solucionar lo que el cliente realmente quiere. Y estoy de acuerdo contigo, bueno, pero el 1000% de que cuando ya estamos en el momento del cierre, son compromisos que se adquieren de ambas partes, pero incluso eso viene desde el inicio del proceso de ventas. O sea, en cada fase del proceso de venta, tú tienes que hacer llamadas a la acción y tienes que acostumbrar a tu cliente a decir que sí en cada uno de esos pasos. De tal manera que al final, ya cuando tú pides y solicitas el cierre, que lo ideal sería que sea el cliente el que cierre, pero si el cliente no cierra, nosotros lo ayudamos a cerrar poniendo nuestras soluciones y nuestra intención. Entonces, ya no sería el final, sino que ya tú vienes entrenando a tu cliente para que diga que sí, para que al concluir vuelva a decir que sí. Estoy totalmente de acuerdo. La venta para mí es un proceso y como proceso tiene pasos, ¿sí? Y como tiene pasos, si yo me salto algún paso, pues el proceso se daña. Sí, yo cuando llego mucho a ver vendedores, los vendedores me dicen, Emerson, pero dame una técnica de manejo de objeciones, dame una técnica de cierre. Y yo siempre les pregunto, ¿para qué? Dice, bueno, para cerrar más. Hermano, si usted no construyó una relación cercana con el cliente, si usted no descubrió bien, si usted no acostumbró a su cliente a tomar decisiones, ¿para qué quieres una técnica? La mejor técnica en el peor proceso no sirve. Entonces, es bueno que entiendas, como dice Ana María,
que hay un proceso previo, que tienes que acostumbrar a tus clientes a tomar decisiones, que debes generar empatía, que debes ir construyendo eso a lo largo de la conversación. Ana María, me ha encantado conversar contigo la mañana de hoy. Te mando un gran abrazo y alguna recomendación, consejo, frase, algo que quieras compartir con nuestra audiencia. Sí, gracias a ti, Emerson, por esta invitación. Me encantó conversar contigo, me sentí así como en casa. Y una recomendación es recordarle a las personas que el cierre no es el final de la venta, sino es el comienzo de una relación. Y ventas es igual a construir relaciones. Para eso estamos aquí. Vale, muchísimas gracias, Ana María. Bienvenida a la Vepro. Yo no sé si yo soy el indicado para darte la bienvenida, pero yo te doy la bienvenida. Bienvenida a la Vepro como buena amiga, pues yo te doy la bienvenida y seguramente vamos a ir construyendo cosas juntos y por ahí nos comprometemos de pronto a hacer un webinar, algo para la comunidad de Alavepro y hablamos un poquitito de ventas como lo hemos hecho hoy. ¿Te parece? Gracias, claro que sí, a la orden siempre y bueno, yo agradecida con Daniel también por la invitación y por permitirme participar en esa comunidad tan excelente como es Alavepro. Chévere. Bueno, un beso enorme. Dios te bendiga y espero conseguirme contigo de nuevo. Chao, chao y muchísimas gracias. Gracias, chao. Escucha lo que quieres saber en Podcast Radio de Emerson Ramírez. Bueno, queridísimos super vendedores campeones, gracias por estar conectados allí con el Podcast Radio. Espero que el contenido te haya gustado, que esta conversación con Ana María haya llegado a tu corazón, a tu entendimiento y que esto te ayude a vender cada día más. Sígueme en @EmersonRamírezS y puedes disfrutar de este podcast tanto en Spreaker como en Spotify. Volvemos muy pronto con otro tema y muy posiblemente con otro invitado. Dios los bendiga. Chao, chao.